Que Dios les bendiga a todos. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos 12. Hebreos 12. Del versículo 14 al 29. El domingo antes del anterior predicamos de Hebreos 12, del 1 al 13. Vamos a continuar con Hebreos 12, del 14 al 29. Después, cuando venga el tiempo, vamos a predicar Hebreos 13, que es el último capítulo del libro de los Hebreos. Hablábamos de la santidad la vez pasada, en seguir el camino de la fe, alcanzando lo que es la santidad en Cristo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el llamado a vivir en paz con todos y llevar una vida santa, al seguir el camino de la fe en Jesús. El capítulo 12 y el 13 resaltan lo que es el camino de la fe en Jesús en esta santidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero poner en tus manos la enseñanza de tu palabra. Te pido que me guíes, te pido que me uses, que me des esa dirección espiritual para comunicar bien lo que el texto quiere enseñar y que todos seamos edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vean, el versículo 14, donde inicia el texto que vamos a compartir, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo, en la versión traducción viviente, dice: esfuércense en vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La nueva traducción viviente, que es una versión moderna, traduce más apegada al original cuando usa la terminología agios o santo, ¿no? Dice: los que no son santos no verán al Señor, dice la nueva traducción viviente. Reina Valera dice, el Reina Valera utiliza seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero leerlo como dice Reina Valera nos trae un problemita. Porque si nosotros lo leemos, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, entonces hoy en día algunos han entendido que el que falla en la santidad no verá al Señor. Y entramos al tema de la salvación, que si alguno de ustedes falla después de ser cristiano en su santidad, no verá al Señor, o sea, perderá su salvación. Y así lo han entendido muchos cristianos, de que si tu vida no va acorde a una santidad perfecta en la tierra, corres peligro de no ver a Dios. Y así lo enseñan muchas personas. Pero cuando nosotros vamos a las nuevas versiones, dice que si la persona no es santa, no verá al Señor. En el pasaje anterior que prediqué la vez pasada, habla de quitar el peso y el pecado. Hebreos 12:1, quitar el peso y el pecado. Hebreos 12:2 dice: mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en ese camino
dice, disciplinados por Dios para participar de su santidad. El texto dice que Dios nos disciplina, hablando del mensaje anterior, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Esto es en Hebreos 12:10. Ser santo, ¿cuándo inicia el ser santo? ¿Cuándo inicia el ser santo? El ser santo inicia cuando recibimos a Cristo. Y la versión, la traducción nueva viviente, dice, los que no son santos no verán al Señor. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, usted es santo. Entonces, después que usted recibe a Cristo en adelante, usted verá al Señor. Porque usted ha sido apartado por el Señor desde el momento que usted recibe a Cristo, que fue llamado, que Dios lo tocó con el Espíritu Santo, usted es santo. Entonces, desde allí, usted verá al Señor. Entonces, en el camino, no puede dejar de ver al Señor, porque entonces aceptaríamos lo que se enseña en el mundo, o algunas iglesias, de que tú pierdes tu salvación. Entonces, cuando nosotros leemos esto, el ser santo inicia por la fe, o con la fe, al creer y aceptar a Jesucristo. Ya lo entendemos. Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Pero esa santidad avanza con el ser santo en la manera de vivir como Dios es santo. Dice la Biblia, sean santos porque Dios es santo. 1 Pedro 1:15 al 16. Entonces nos vamos a Corintios, donde nos dice, así que el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo, santo es. Entonces la misma Biblia nos da textos que nos enseñan que después de recibir a Cristo, nosotros somos santos, desde el momento de aceptar a Cristo. Por eso aquí el texto dice que el que no es santo no verá al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que no verán al Señor? Los que no hayan recibido a Cristo en su corazón. Entendemos bien, es doctrina básica, es evangelismo básico. Cuando una persona no ha aceptado a Cristo, no verá al Señor. Cuando una persona acepta a Cristo, pasa a ser santo. Entonces, por eso el texto dice, los que no son santos no verán al Señor. Ustedes que han recibido a Cristo son santos. Entonces, ustedes verán al Señor. Recuerden que la salvación es un proceso. Desde que recibimos a Cristo somos santos. Pero la santidad entra en proceso. Vamos cada día viviendo en santidad, en el estilo de vida vamos mejorando. Y esa santidad será completa el día que venga Jesucristo y que cuando estemos en las nubes y seamos transformados. Cuando seamos transformados, la santidad va a ser completa. ¿Por qué va a ser completa? Porque ya usted no tendrá ningún tipo de pecado en su vida cuando haya sido transformado, cuando Cristo arrebate la iglesia. Por eso somos salvos cuando somos santos, cuando recibimos a Cristo. Pero el mismo Espíritu Santo en 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, nos enseña que la santidad se desarrolla con la ayuda del Espíritu Santo. El que participa en nuestra santificación y nos ayuda en esa santificación es el Espíritu Santo. Nosotros mismos no podemos progresar en la santificación con esfuerzo humano, porque nos apegaríamos a la ley, nos apegaríamos a la obra. Humanamente no podemos santificarnos porque humanamente tenemos naturaleza pecaminosa, humanamente somos pecadores. Con esfuerzo propio no podemos santificarnos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que está en usted. Por eso es que un inconverso no se puede santificar. Un inconverso no se puede santificar porque no tiene el Espíritu Santo. Pero usted que tiene el Espíritu Santo, usted puede vivir ese proceso de santificación porque el Espíritu Santo lo santifica a usted. Ahora, ya entendemos que el versículo, sin santidad nadie verá al Señor, no lo podemos aplicar a que si usted en algún momento en la vida cristiana
como sucede, fallamos, ay, perdí mi salvación porque fallé. Si es así, la salvación se pierde, entonces todos nosotros nos perdemos porque desde que nos levantamos hasta ahorita hemos pecado. Gracias a Dios porque la salvación es por gracia. Es un regalo del Señor. Entonces, ¿qué pasaba en este texto? Entramos al texto, ¿no? Al contexto de Hebreos. Algunas personas judías no santas. Yo les expliqué la otra vez que el texto era aplicado a personas judaizantes que simpatizaron con el cristianismo y comenzaron a asistir a las iglesias, pero no eran santos, no habían recibido a Cristo, tenían su mente en el judaísmo, tenían su mente en el pasado. Llegaron a la iglesia, estaban escuchando el mensaje de los discípulos, de los apóstoles, estaban escuchando el mensaje, pero ellos no habían aceptado a Cristo, eran simpatizantes del evangelio. Y entonces cuando estas personas comenzaron a ver las persecuciones, entonces decidieron volver a su antigua religión, el judaísmo. Eso es lo que pasó en la historia, ¿no? Ellos tenían conocimiento de Jesús, pero cuando fueron perseguidos por el gobierno, tuvieron dudas sobre si habían tomado la decisión correcta de seguir el cristianismo y fueron tentados a volver a su antigua religión, el judaísmo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo y viene prueba y viene persecución, se mantiene firme a Jesús porque recibió a Cristo, porque recibió al Espíritu Santo. Cuando una persona viene la prueba, cuando una persona viene la tormenta, cuando una persona viene la dificultad y entonces vuelve atrás y vuelve al mundo y se olvida de Jesús, es porque esa persona posiblemente no ha recibido a Cristo correctamente. Y si lo recibió en un tiempo determinado, esa persona, si nació de nuevo, va a volver a Cristo. Pero si no vuelve, es porque nunca lo fue. Entonces, esta gente comenzó la persecución. Es como que si hoy el Estado, la nación, comenzara una persecución sobre la iglesia cristiana. Si comenzara una persecución sobre la iglesia cristiana, los que son santos se van a mantener firmes y fieles a Cristo porque tienen dentro de sus vidas el Espíritu Santo que los va a fortalecer y los va a guiar a permanecer fieles. Pero en todas las iglesias cristianas hay personas adentro que no han nacido de nuevo. Y si llega a venir una persecución sobre la nación que persiguen a los cristianos, el que no tiene el Espíritu Santo va a volver a su antigua religión, va a volver al pasado, va a volver al mundo. Pero el que es seguidor de Cristo y tiene a Cristo, se va a mantener. La epístola a los Hebreos trata de esto, una advertencia a aquellas personas que se apartan, ¿no? Aquellas personas que vacilan y rechazan a Dios y volver otra vez a su antigua procedencia. Muchas personas hoy en día han estado en iglesias, cuando les vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, se van al mundo y están en el mundo. Hay dos posibilidades: que las personas que una vez estuvieron en las iglesias, que están en el mundo, puede ser que hayan recibido a Cristo de corazón. Lo sabe el Señor. Pero si ellos son de Cristo, ellos van a volver al Señor. Pero si las personas que se han ido de las iglesias al mundo no vuelven, es porque nunca han recibido a Cristo y tienen que recibirlo en su corazón. Entonces, cuando entramos al estudio del pasaje bíblico, cuando entramos a estudiar esto, el texto resalta la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sí? Jesús se fue y Jesús nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su paz. Por eso es que nosotros con el Espíritu Santo, aunque vivamos tormentas y dificultades, el Espíritu Santo de alguna manera se mueve dentro de nosotros y produce paz en nosotros y produce fortaleza, y usted se mantiene fiel en el Señor, se mantiene fiel en Cristo porque el Espíritu Santo está en usted. Es grandioso que tenemos a Cristo, tenemos ese Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que nos ayuda, porque sin Cristo, separado de Cristo, nada podemos hacer.
Ahora, la paz, nuestra relación con Cristo y la santidad, la vida de santo en la congregación, puede tener enemigos que perjudican nuestra vida de santo. Y ese es el primer término, el primer punto que vamos a manejar del 15 al 17, que debemos cuidarnos de esos enemigos que atentan contra la paz, contra nuestra relación con Cristo y que atentan con la santidad de la congregación. El autor, pues, si nos ponemos a predicar el texto, el autor dejó la Biblia, el Espíritu Santo dejó todo bien escrito para que nosotros podamos extraer los principios. Es decir, la Biblia misma en sí nos enseña las verdades que nosotros debemos hacer hoy. Y en el primer paso nos encontramos en el versículo 15 que dice: mirad, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad que si alguno no deje de alcanzar la gracia del Señor. La otra versión dice: cuídense que ninguno de ustedes deje de recibir, traducción Nueva Viviente, deje de recibir la gracia de Dios. Cuando dice cuídense de que alguno no deje de recibir la gracia de Dios, como dice la traducción Nueva Viviente, Reina Valera dice: mirad que no sea que alguno deje de alcanzar, ¿sí? Alcanzar o recibir la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir el autor aquí? El autor del libro de los Hebreos, que estas personas no habían recibido la gracia, que estas personas no habían alcanzado la gracia. El texto es claro. Miren que alguno no deje de alcanzar la gracia. No deje de alcanzar. La traducción Nueva Viviente dice: no deje de recibir. O sea, está lejos la gracia de Dios. No la tienen. Estaban en las iglesias, eran buenos oidores, tenían buen conocimiento, pero el conocimiento no basta para la salvación. Hay gentes con grandes conocimientos de las Escrituras en las iglesias, pero no han alcanzado la gracia de Dios, no han recibido todavía a Cristo en sus vidas. Entonces, la advertencia es: cuídense que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios por apostatar de la fe. Apostatar es negar la fe. Negar la fe. Algunos podían ser dejados fuera, que estaban en la asamblea de los creyentes allí metidos. Tenían convencimiento intelectual del Evangelio de Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía en el judaísmo, sin ser auténticos cristianos. Estos podían perderse si morían sin tener a Cristo verdaderamente. Se iban a perder porque no eran santos. Para ser santos, ¿qué hay que hacer? Hay que recibir al Señor. Sé santo porque yo soy santo. Entonces vemos en el versículo 15 esta verdad. Pasamos al mismo 15. Dice: tengan cuidado, porque el punto que estoy tratando del 15 al 17 está hablando de enemigos que atentan contra la paz y contra la santidad de la congregación. Y muestra que algunos no habían alcanzado la gracia porque no habían recibido a Cristo. Pero luego dice: cuídense de no dejarse contaminar por la carnalidad que daña la paz con todos y la santidad. Aquí el versículo 15 resalta algo de la carne. Recuerden que nosotros tenemos la vieja naturaleza. Tenemos vieja naturaleza en nosotros. Y esa vieja naturaleza que tenemos atenta en contra del ser santos. O sea, afecta a los que somos santos. Los que somos santos en Cristo nos afecta algo que tenemos dentro de nosotros, que es la vieja naturaleza. Nosotros tenemos lucha con eso. No dice la Biblia, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis.
Hay una lucha en nosotros todos los días. Eso es la carne queriendo intervenir y el Espíritu queriendo resaltar en relación con el Espíritu Santo. Y esa es una batalla, una batalla que tenemos. Entonces, no se dejen contaminar con la carnalidad. ¿Cuál carnalidad? Leemos el versículo. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura. Aquí da una sola, la amargura. Eso es un deseo de la carne. Es algo de la carne, la amargura. Aunque hay muchos deseos de la carne que menciona ya en Gálatas, se mencionan muchos deseos de la carne. Pero aquí el autor resalta uno para hablar de la carne y resalta que cuídense de que no brote una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Una raíz de amargura dice que es algo venenoso. Usted come algo venenoso y eso le afecta a usted, pero ese veneno puede contaminar a otros. Por ahí tenemos la virus que anda por allí, ¿verdad? No es un veneno, ¿verdad? Pero el que agarra el virus en una casa, ¿qué pasa? Si hay 8 personas, por lo menos casi todos, o si no todos, ¿verdad? Esa gripe que anda por allí es como se transmite inmediatamente, porque la Biblia dice que la amargura se transmite igual. La amargura se transmite igual. Y dice la amargura trastorna a la persona. Cuando la persona está amargada, se trastorna, y la persona entonces amargada trastorna a los demás. Trastorna a los demás. Y dice, veneno, un sentimiento negativo, un disgusto, un resentimiento que causa contaminación, que crece a partir de la falta del perdón. Eso es la amargura. No sé, hay plantas que son amargas, pero ahí mandan a tomar, porque siempre estamos viendo por el azúcar, la cosa, que las plantas amargas ayudan a bajar el azúcar, ¿no? A los que tienen problemas de azúcar alta, lo amargo a bajar el azúcar. Y si nos vamos quizás a la vida real, a la vida práctica, ¿qué pasa cuando una persona es amarga o vive amargada? ¿Qué pasa? La persona amargada baja el azúcar. Baja el azúcar porque la persona amargada donde está no hay gracia. No hay gracia, y entonces todos los demás se amargan también porque esta persona está amargada. No hay alegría, no hay sonrisa, no hay gozo, porque la amargura envenena a todo un grupo. Entonces el autor a los Hebreos dice, vean, la amargura enferma y afecta la paz de Cristo en nosotros. La amargura afecta la comunión nuestra con Dios. Estoy hablándoles de 2 tipos de personas. De acuerdo al contexto, las personas que no habían creído que se había venido el judaísmo. Personas que no eran santas. Pero también el texto lo aplicamos a nosotros que somos santos, porque la santidad en proceso puede ser afectada por la amargura. Entonces esto dice el versículo 15. El versículo 16 y 17, hablando de la carnalidad, ya hablamos de la carnalidad, que él usa la amargura. 16 y 17 dice, asegúrense. Si ustedes se ponen a examinar los textos, los textos siempre comienzan con, tengan cuidado, advertencia, ¿verdad? Este dice, asegúrense. En este texto van a conseguir muchas palabras de advertencia o de seguridad. Entonces, cuídense de la idolatría al profanar o cambiar la herencia prometida de Dios por aquello que es inmoral. Aquí entramos con un ejemplo. Esto es una ejemplificación. Asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú. Da un ejemplo del Antiguo Testamento, que cambió su derecho de primer hijo, varón, por un simple plato de comida o un plato de lentejas. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición del Padre, fue rechazado por su padre. Esto es una ejemplificación de lo ocurrido terrenalmente. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, y a pesar de que lo suplicó con lágrimas. Este texto es muy aplicado por muchos. Es aplicado por muchos para decir, bueno, después que lloró amargamente ya no pudo salvarse más.
Después que amargamente le pidió al Padre perdón, el Padre no lo perdonó de más. Por lo tanto, esa alma se perdió y más nunca fue salvo. No tiene nada que ver con salvación. Simplemente que la comunión se dañó. Él cambió algo valioso, cambió algo de valor por algo sin valor. Y aquí caemos nosotros como cristianos evangélicos, que nosotros podemos idolatrar. Podemos idolatrar y cambiar algo valioso por algo que no tiene valor. Por eso el texto dice, no seamos como Esaú, que fue un inmoral o un profano. ¿Qué es un inmoral? Un inmoral es una persona que no sabe distinguir entre lo sagrado y lo mundano. Un cristiano que no sabe distinguir entre lo sagrado y lo mundano. Mezcla las dos cosas. Mezcla el culto con el paganismo y con lo del mundo. Entonces vemos que lo profano es no saber distinguir qué es lo sagrado y qué es no lo sagrado. Este muchacho mezcló un plato de lentejas, prefirió un plato de comidas y la cambió por su primogenitura, por sus derechos de hijo. Fue algo de acuerdo a sus prácticas hebreas, donde pactaron y le entregó a su hermano la primogenitura por un plato de comida, pero no supo diferenciar. Eso es lo que es profanar. Como cristianos, cuando no sabemos diferenciar en la vida cristiana o en los cultos cristianos qué es lo sagrado y qué es no lo sagrado. Por eso es que vemos cristianos que practican cosas sagradas que la Biblia enseña, pero también practican cosas que son inmundas, cosas que no van con la Biblia. Tenemos el mundo metidos en las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas están mezclando las dos cosas y están haciendo las dos cosas. Las cosas de Cristo y las cosas del mundo. Dentro de las iglesias están profanando lo que es el lugar de Dios, profanando aún la palabra de Dios, porque están violando la verdadera interpretación de la palabra de Dios por practicar en las iglesias cosas que no son bíblicas. Amén. Déjame agarrar un poquito de ahí. Entonces, los enemigos que atentan, la carne, la idolatría, meter lo inmoral en las iglesias. Las iglesias no están diferenciando lo inmoral de lo santo. Se están practicando inmoralidades en las iglesias y los líderes y los pastores no están haciendo nada. Personas con inmoralidades ministrando en los cultos, personas con fornicaciones y adulterios liderizando en las iglesias, y las iglesias o los líderes no les llaman la atención porque son personas importantes que dan grandes beneficios a las iglesias, y para que no se vayan los beneficios es mejor dejarlo así y no llamarle la atención. Entonces, la idolatría es profanar, es cambiar lo que Dios me ha dado por lo inmundo, no saber distinguir. Ya sabemos que vimos que apostasía es negar la fe por otras cosas. La idolatría es darle importancia a otras cosas más que a Dios. Lo inmoral es no saber diferenciar lo mundano de lo cristiano. Muchos cristianos no saben diferenciar lo mundano de lo cristiano. Un domingo están en la iglesia y un sábado están en una fiesta bailando un tremendo bolero y un bello reggaetón. ¿Ah? Y el domingo con su Biblia en las iglesias. Y entonces las iglesias se están mezclando con el mundo y los líderes no están llamando la atención a sus iglesias. Iglesias que están llenas de inmundicias. Y hay profanación en las iglesias mezclando lo mundano con lo cristiano. Entonces algo así se menciona en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, gente no trata con respeto a lo sagrado, las cosas de Dios, por darle menor importancia por las cosas que son del mundo. La pregunta es, ¿será que nosotros hemos caído alguna vez en ser profanos? ¿Ah? ¿Qué es ser profano? Es que usted le dé importancia a otra cosa
más que al Señor. ¿Hemos sido profanos alguna vez nosotros? Yo creo que sí. A veces nosotros, profanos se mezcla con idolatría. Criticamos a los del mundo, a la iglesia católica porque tienen la iglesia llena de yesos. Criticamos a la gente porque adoran imágenes y los llamamos, ellos son idólatras, nosotros somos santos. Pero nosotros como cristianos también en ocasiones somos idólatras y cometemos, profanamos. ¿Por qué razón? Porque le damos más importancia a lo secular que a Cristo. Si hacemos una evaluación, ¿hasta qué grado yo doy más importancia a lo secular que a Cristo? Y le preguntamos de ese un porcentaje. ¿Le están dando mayor importancia en porcentaje ustedes a Dios o al mundo? Si le damos más importancia al mundo que a Cristo, con el simple hecho, vean, con el simple hecho de darle ¿cuántas horas? 3 horas hoy a Dios. Y en la semana no le damos más nada, ya estamos siendo profanadores. Porque ni siquiera en la semana orar, ni siquiera leer la Biblia. Entonces le damos mucha importancia al mundo que a Cristo. Entonces, este punto del 15 al 17 me dice, hay enemigos que atentan contra la paz y la santidad de la iglesia, de la congregación. Aquí mencionaron los enemigos, el ejemplo de Saúl. Nos menciona que tengamos cuidado, no apostatar. Muchos cristianos han negado el evangelio y hoy no están aquí. Porque el mundo los absorbió. Algunos dicen, pastor, hoy no voy porque tengo trabajo. El siguiente domingo dice, pastor, no voy porque tengo trabajo. Al siguiente domingo, pastor, no voy a ir porque tengo trabajo. Y sin darte cuenta, el diablo te está lanzando un lazo y te está amarrando. Cuando quieres tratar de volver, dices, ay, ya llevo 8 domingos sin ir. Me da pena, no voy a ir. Y allí entonces dejas de venir. Porque el enemigo es astuto en ponerle las cosas, las ocupaciones del mundo al cristiano para alejarlo. La idolatría. Entonces, este es el ejemplo de las cosas que atentan contra la vida cristiana. Si vemos ahora el 18 al 24, parece que cambió todo. Pues yo lo llamo, le digo bloques. En este sermón tengo 3 bloques. Ya hablamos del primero. Aquellos enemigos que atentan contra la paz y la santidad de la congregación. Primer bloque. El segundo bloque, cuando lo vamos a ver, pareciera que fuese largo, ¿no? Que es del versículo 18 al 24. Y del 18 al 24 entran estos nombres. Entra Monte Sinaí y entra Monte Sión. Entran los 2 nombres. Sinaí y Sión. Hay un canto que cantamos que dice, oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Pero ahí dice, oh moradora de Sión. ¿Quién es la moradora de Sión? La moradora de Sión es la iglesia. La moradora de Sión es el que acepta a Cristo en su corazón. La moradora de Sión es el gentil que acepta a Cristo, es moradora de Sión. El israelita que acepta a Cristo es moradora de Sión. O sea, gentiles y judíos, dice el libro a los Efesios, que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. Hay un solo pueblo y ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia. No hay 2 pueblos de Dios. Hay un solo pueblo de Dios, la iglesia. Después que Cristo vino, murió, resucitó y se fue Cristo y nos dejó el Espíritu Santo, la Biblia dice que de 2 pueblos, gentiles y judíos, Cristo hizo un solo pueblo, la iglesia. Por ahí hay una doctrina errada que está enseñando que el Israel actual es el pueblo de Dios. Y dicen, vamos a pedir por el pueblo de Dios. Error.
El pueblo de Dios es la iglesia. El que sí era pueblo de Dios es el Israel del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero en la gracia, Cristo unió dos pueblos, gentiles y judíos, y hizo un solo pueblo que es la iglesia. Es algo difícil de entender que la gente está enseñando que la iglesia es el pueblo de Dios. Pero están enseñando hoy, Israel es el pueblo de Dios. Este Israel actual, este gobierno actual que está allá en Medio Oriente, no es el pueblo de Dios. Son israelitas, pero no son el pueblo de Dios. Porque si decimos que el Israel, aquel, es el pueblo de Dios, estamos predicando una herejía, porque no hay dos pueblos de Dios. Hay un solo pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, si aceptamos, estamos enseñando que hay un pueblo de Dios, Israel, y hay un pueblo de Dios, la iglesia, y eso es antibíblico. Hay un solo pueblo. Por eso dice, oh moradora de Sión. Y la moradora de Sión es la iglesia. Entonces, en este texto hay un contraste. El versículo 18 al 21, 22 al 24, es un contraste. Sinaí, ¿qué pasó en el Sinaí? Vamos a leer. Ustedes no se han acercado a una montaña que se podía tocar, a un lugar que arde en llamas, a un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que suplicaron a Dios que dejara de hablar. No hables más, no queremos escucharte. Y retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña del Sinaí, deberá morir apedreado. Una persona llegaba y tocaba la montaña del Sinaí, tenía que morir apedreado. Nadie podía entrar allí. Un animal tocaba la montaña y caía muerto, para enseñanza del pueblo de que allí estaba lo sagrado, y que en eso sagrado que estaba en esa montaña, el pueblo de Israel no lo podía tocar, no se podía acercar, porque allí estaba Dios. Entonces dice el texto, era apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de que vio, que dijo espantado, estoy temblando de miedo. El monte Sinaí producía miedo, pánico. Nadie se acercaba. La ley de Moisés producía pánico. El que cometía pecado, la gente le daba miedo cometer adulterio, porque sabían que el que adulteraba lo apedreaban. La gente sabía que el que robaba lo sacaban y lo apedreaban y lo mataban. Porque la ley del Antiguo Testamento fue dado para eso, para infundir miedo, pánico, temor en la gente, para que la gente no hiciera lo malo por miedo y por temor. Pero ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Y qué pasó con los judíos que se fueron? Los judíos que se fueron, aquí en el libro de los Hebreos, ¿qué pasó? Dejaron la gracia, ya casi iban a recibir la gracia en sus corazones. No la tocaron, no la recibieron. Tenían el conocimiento y entonces volvieron otra vez al judaísmo, a sus prácticas antiguas, y volvieron al pasado. Es lo que quiere enseñar el autor de los Hebreos, enseñándole a los que se fueron de Cristo, a los que tenían conocimiento, estaban cerca de alcanzar a Cristo, pero no lo hicieron. Pero entramos al otro texto, el contraste, versículo 22 al 24. En cambio, las conjunciones, términos, palabras que implican relación, contraste. Aquí dice el 22, en cambio, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes, hablando en el tiempo de los hebreos, pero aquí ustedes somos nosotros, la iglesia de Cristo. Ustedes han llegado al monte Sión, para que entendamos el canto preferido de una hermana de la iglesia, ¿verdad? Aquí está. Somos la moradora de Sión nosotros. Entonces dice, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente,
a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios. O sea que así como Esaú tenía su primogenitura, ahora todos nosotros al recibir a Cristo, todos nosotros pasamos a ser primogénitos del Señor. Y dice primogénitos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Apocalipsis dice en el libro de la vida. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos. Dice, han llegado a los espíritus de los justos en el monte Sión. Recuerden que todas esas generaciones que han muerto, los espíritus de los justos están en el cielo. Entonces nosotros vamos a ir llegando y nos encontramos con los espíritus de los justos. Gentes que están en el cielo, que han muerto y siendo justos, murieron en Cristo. Nosotros también nos morimos y vamos llegando a ese Sión y vamos llegando a esas moradas celestiales que Dios ha preparado para todos aquellos que Él ama. Entonces, ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo, que ya han sido perfeccionados. Aquí en esta parte de ya han sido perfeccionados, ¿verdad? Podemos entender que ellos ya experimentaron una transformación. Pero recuerden, la Biblia nos enseña en la terminología griega que ya nosotros hemos sido perfeccionados, hablando de nuestra salvación. ¿Qué pasa con nuestra salvación? La salvación es eterna. Ustedes recibieron a Cristo y esa salvación es de ustedes, no la perderán jamás. El texto de lo que está hablando es en futuro. Ya ustedes, Iglesia Central, ya ustedes han sido perfeccionados, aunque estemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya eso es nuestro. Es decir, la salvación en su proceso de recibir a Cristo, en su proceso de cambio, en la santificación, en su proceso final de la transformación final o glorificación, en todo ese proceso, todo eso es nuestro y nadie nos los quita, nadie nos puede separar del amor de Dios. Es lo que Cristo quiso enseñar allá en Juan 10 cuando hablaba de las ovejas. Entonces dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también la sangre rociada, que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hay una diferencia entre la sangre de Abel. Cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba por venganza. Pero cuando Cristo muere, se hace una comparación. La sangre de Cristo no clama por venganza. La sangre de Cristo vemos que nos enseña, que nos habla es de vida eterna, de perdón. La sangre de Cristo nos habla de perdón. La sangre de Abel habla de venganza. Entonces, ¿en qué sangre estamos? Si estamos en la de Abel, entonces queremos venganzas. Pero si hablamos de la sangre de Cristo, hablamos es de perdón. Entonces, esto es un contraste en el segundo bloque. Es un contraste cuando dice debemos perseverar en el camino de la fe en Jesús como herederos del reino de Dios. ¿Qué es lo que le dice el autor a los que se habían ido? A que perseveren en el camino de la fe, porque somos herederos de un reino. O sea, ya el reino es nuestro. Se muere usted ahorita, se muere usted en un año, nos vamos cuando venga Cristo, ya el reino es nuestro. Debemos ser agradecidos. En el último punto lo vamos a ver. Debemos ser agradecidos. Vamos a ver si nosotros somos agradecidos de Dios, sí o no. Pero el texto al final nos llama a ser agradecidos por el reino que nosotros hemos recibido. Entonces, ese camino de fe, la Biblia dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Lo vemos en Juan 14:6. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si nadie, ven esta verdad, nadie puede conocer a Dios sino por medio de la fe en Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios sino por medio de la fe en Jesucristo. Si ninguna persona no recibe a Cristo, no es santa. Para usted ser santo, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón.
Muchas religiones hay en el mundo que se reúnen los domingos, pero no han recibido a Cristo. Hay muchas personas que dicen que pertenecen a una religión, pero no han recibido a Cristo. La clave de conocer a Dios es recibir a Cristo. Entonces hay dos caminos: el Sinaí y el Sión. Esta montaña produce miedo, castigo, ley, juicio. Esta montaña produce vida eterna. Esta montaña, a nosotros al recibir a Cristo, ya Dios nos ve perfectos. Recibimos a Cristo y somos salvos. Entramos en proceso. Y en ese proceso Dios nos promete que al final todos seremos transformados. El que es de Dios no se va a perder. ¿Por qué razón? Porque es santo. Pero los que no son santos, dice el texto, los que no son santos no verán al Señor. Pero los que son santos sí verán al Señor. Entonces, este es el segundo bloque. El tercer bloque habla de obedecer la palabra de Dios con gratitud y reverencia por el reino que hemos recibido. O sea, el texto al final, versículo 25 al 29, nos está llamando a obedecer esto por agradecimiento, por lo eterno que hemos recibido, por esa herencia grande. Vean, en la carne humana, si alguien le regala a usted un carro, ¿usted va a odiar a esa persona toda la vida? Si alguien le regala una casa, ¿usted va a odiar a esa persona toda la vida? Si una persona le consigue un trabajo, buen trabajo, ganando $3,000 mensual, ¿usted va a odiar a esa persona? Si Dios nos ha dado una vida eterna, que ya es nuestra, si Dios nos ha dado un reino inconmovible, imperecedero, un reino eterno, usted no tiene que ser agradecido con el que le dio la salvación de su alma. El derecho de que usted va a vivir no unos años, usted va a vivir para siempre. Si Dios le ha dado ese derecho, entonces dice el texto así: tengan cuidado, recuerden los términos, ¿no? Tengan cuidado de no negarse a escuchar al que habla. ¿Quién es el que nos habla? La palabra de Dios. No se nieguen a escuchar al que habla. Pero no es escuchar. No se nieguen a obedecer la palabra de Dios. No se nieguen a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué yo voy a obedecer la palabra de Dios? Porque yo debo ser agradecido. Miren, cuando una persona no obedece la palabra de Dios, entonces es un desagradecido. Porque tantas bendiciones que Dios te ha dado y no obedeces la palabra de Dios, nos estamos portando mal. ¿Cuántas personas le han pedido a Dios un milagro de sanidad? ¿Cuántas personas le han pedido un milagro en medio de aún la muerte? Y Dios les ha dado el milagro y les ha concedido sanidad divina. Y Dios les ha concedido levantarse. ¿No debe usted ser agradecido? ¿No debe darle usted más a Cristo? ¿No debe darle usted más a Dios? Por eso es que al que más se le da, más debe amar. Y al que menos se le da, menos ama. ¿Quiere decir que Dios no te ha dado nada? La Biblia dice que Dios te ha dado un reino inconmovible, vida eterna. Entonces, como cristianos vamos a obedecer la palabra de Dios. No nos dejemos obedecer su palabra y seguir las cosas del reino de los cielos. Hablando de obediencia, Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y dan testimonio de mí. Ahora, esto se mezcla con lo anterior, no vamos a seguir leyendo, porque dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar al que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, ¿dónde estaba Moisés? ¿Sinaí o Sión? Sinaí. Y dice que ese pueblo, aún con todos los que Dios le enviaba, se negó a escuchar la palabra de Dios. Se negó a escuchar el mensajero terrenal. Ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. O sea, está comparando un monte en la tierra y nos está llevando a un monte en el cielo.
O sea, ya nosotros no somos del monte de la tierra, lo terrenal. Ya nosotros somos de un reino de los cielos. Y en esto tenemos que pensar. Nosotros no somos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Debemos pensar en Sión, no estar metidos en el Sinaí, pensando en lo terrenal, pensando en el mundo y mezclando lo que es los dos montes, el Sinaí y el Sión, el mundo y el cielo. Iglesias que están mezclando las dos cosas, están profanando el lugar de Dios porque traen las cosas del mundo y las meten en la iglesia, y las cosas del evangelio las meten en la iglesia, y están mezclando las dos cosas, y tenemos iglesias cristianas mundanalizadas. Tenía algo escrito por aquí, ¿no? Déjenme ubicarme, que quería mencionarles. De Israel. De Israel, viene más adelante. Dice que ellos no obedecieron. Y dice la Biblia en el versículo 27, ubíquense. Esto significa que toda la creación será agitada y removida. Y las cosas movibles vamos a llamarlas Sinaí, cosas movibles. Las cosas movibles serán agitadas, y toda la creación serán removidas, las cosas movibles, para que solo permanezcan las cosas. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? ¿El Sinaí? ¿Las cosas movibles? ¿O el Sión? Las cosas inconmovibles. Nosotros predicamos esto, y esto está en toda la Biblia, y eso está en todos los textos. Pero en la vida práctica vemos a la iglesia metida en el mundo, metida en el Sinaí, preocupada por esto, preocupada por el Sinaí, por lo terrenal, preocupada por lo material. Pero la iglesia no está preocupada por los beneficios del reino espiritual, del reino de los cielos. Según Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, y las cosas que no se ven son eternas. Versículos de apoyo. Colosenses 3:1-12. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. No en las de la tierra. Mateo 6:19-20 dice: no almacenen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Yo me preguntaba eso: ¿y cómo uno puede hacer tesoros en el cielo? Yo hago tesoros en la tierra, trabajando, y usted ahorra $1, y en mil años no, en 1000 días, bueno, usted tiene $1000. Pero ¿cómo hace usted hacer tesoros en el cielo? Trabajando en la obra del Señor, orando más cada día, leyendo más las Escrituras, comprometiéndose en la obra, trabajando en la obra de Dios, dándole más a Dios, evangelizando más, predicando más, haciendo obra social, haciendo servicio. Usted está haciendo tesoros en el cielo, que de eso va a hablar el capítulo 13, que es la verdadera santidad, es la santidad práctica y no la religiosa, que es lo que vamos a estudiar en el próximo sermón. Entonces, la gratitud, vamos a la gratitud, versículos 28 y 29. Vivan con gratitud adorando a Dios con un estilo de vida diferente por el reino que han recibido por medio de Jesús. Vean cómo concluye, ¿no? El pasaje parece que da dos verdades que llevan a lo central, porque en el 14 dice: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? El versículo 14, pero el final también resalta: vivamos con temor y reverencia. Vivamos con reverencia. Leemos: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, Sión, seamos agradecidos, agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que consume. Apoyo. 1 Pedro 1:17 dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con
temor reverente delante de Él durante su estadía aquí en la tierra. ¿Qué es vivir con temor reverente? ¿Qué es reverencia? Que usted vive un estilo de vida diferente. ¿Cómo usted es agradecido? Si a usted le proponen un buen negocio y se infiltra un mal negocio, ¿qué tiene que hacer usted? Rechazar el mal negocio. Si usted lo invitan a caer en vicios que no van acorde de la Biblia, usted tiene que ser agradecido a Dios. Usted tiene que decir no a los vicios, no a los deseos pecaminosos. O sea, mientras más cambiamos, mientras mejor nos comportamos, mientras tenemos un estilo de vida diferente, mientras somos mejores cristianos, estamos adorando a Dios. Pensamos que adorar es este tiempo de cantar. Y uno es bonito, es bonito. Los directores de hoy, se la comieron, lo hicieron muy bien. Son nuevos talentos, ¿verdad? Es bonito cantarle a Dios, pero la verdadera adoración a Dios es tu estilo de vida, hermano, toda la semana. Es la verdadera adoración. Porque todos cantamos, pero ¿cómo estamos? Todos cantamos, pero ¿cómo están nuestras vidas con Dios? Todos sabemos cantar, pero ¿cómo está nuestra vida de pecado? Entonces, por cantar todo el mundo vive santidad, pero Dios lo que busca es un estilo de vida diferente. Ahora, concluyo. Ya hemos aprendido, pues ya se lo dije al principio. ¿Quién es la moradora de Sión? La iglesia. Siempre cuando dicen, no, tenemos que orar por el pueblo de Dios. No, podemos orar por la nación de Israel. Pero la nación de Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue el Antiguo Testamento. Ahora en la gracia de dos pueblos Dios hizo uno solo. El pueblo de Dios somos nosotros. Vean, el Israel actual no es el mismo Israel del Antiguo Testamento. No es el pueblo escogido de Dios. No podemos hacer un pueblo paralelo de Dios sin fe. El Israel de actual no tiene fe. El Israel actual, la nación tal de hoy, esa nación que está en guerra o estuvo en guerra, esa nación no es el pueblo de Dios porque no tiene a Cristo en su corazón. El pueblo de Dios somos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ese pueblo actual hace cosas indebidas, practica idolatría, practica judaísmo, no acepta a Cristo, no quieren a Cristo como tal. Ese pueblo actual apoya el LGBTQ, hacen fiestas de la homosexualidad en Israel, hacen fiestas paganas, se prostituyen, hacen todo tipo de desastres. No podemos decir que esa nación que hace todo tipo de desastres es el pueblo de Dios. Esto es lo que le iba a decir. Esto, presten atención a lo que le iba a decir. Es una incongruencia que los israelitas actuales, ¿me entienden cuando digo los israelitas actuales? ¿Me entienden? En su condición de anticristos e prácticas inmorales, no pierden su salvación y son el pueblo de Dios. Qué ilógico, ¿verdad? Los evangélicos predican hoy, algunos, que ese es el pueblo de Dios, pero es algo incongruente. ¿Cómo voy a llamar yo a alguien el pueblo de Dios que está haciendo hechos vergonzosos y pecaminosos que no son de cristianos y son anticristo y rechazan a Cristo? Si es cierto que en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación, Dios va a sacar de Israel a un grupo que la Biblia menciona como los 144,000, un remanente, un poquito, un remanente que van a salvar en la gran tribulación porque Dios les va a dar oportunidad, pero todos los demás para el infierno. Entonces, eso es incongruente, ¿no? Que los evangélicos de hoy defienden a este Israel y dicen, ellos son el pueblo de Dios por ser israelitas. Ellos no se pierden, ellos son el pueblo de Dios. Pero nosotros que somos los evangélicos, nos dicen que si haces algo malo, sí te pierdes. ¡Qué incongruencia!, ¿no? Nosotros no, como iglesia, el que hace algo malo se perdió, perdiste tu salvación. Pero hablan de ese Israel mundanal que existe ahorita. Ellos no se pierden, ellos son el pueblo de Dios. Eso es lo que quería mencionar, es algo incongruente lo que predican los evangélicos hoy en día. Algunos no mencionando. Romanos 2, 28 y 29 dice: pues no es verdadero judío
solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, le cortaron su prepucio. No es un verdadero judío aquel que tiene el corazón recto delante de Dios, exclama. La verdadera circuncisión no consiste en obedecer la ley del Sinaí, sino que la verdadera circuncisión consiste en el cambio de corazón producido por el Espíritu Santo. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Romanos 9:26 dice, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son el verdadero pueblo de Dios, dice la Biblia. El verdadero pueblo de Dios, dice Gálatas 3, 7 y 8, los que son de fe son los hijos de Abraham. Por eso es que en Gálatas hace referencia a los gentiles, que cuando los gentiles por la fe reciben a Cristo, dice Pablo a la iglesia en Gálatas, que por la fe los gentiles son los verdaderos hijos de Abraham. Y los israelitas al recibir a Cristo son los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Los que tenemos fe en Cristo Jesús. Si somos gentiles, los que tenemos fe. Y si son judíos, los que tienen fe. Porque en este momento, sí, en esa nación que llaman Israel, hay un grupito de israelitas que sí han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, cuando venga Cristo, extranjeros que somos gentiles y algunos judíos que están en Israel van a ser levantados. Pero es una herejía decir que todo Israel es el pueblo de Dios, porque no es así. Somos pueblo de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así que, amada iglesia, vemos este contraste del Sinaí y del Sión. Nuestra visión y nuestro gozo está en que somos moradores del Sión celestial, del reino de los cielos. Pertenecemos, ya eso es nuestro, ya eso es de usted, hermano, ya eso es suyo. Si usted es cristiano y ha nacido de nuevo, usted va a tener luchas con el pecado, pesos y pecados, como cuando empezamos. Pero usted se va a despojar, usted va a vencer, porque el Espíritu Santo lo va a ayudar. El que es nacido de Dios vence el pecado, pero el que no es nacido de Dios no vence el pecado, porque no ha recibido a Cristo en su corazón. Y que Dios nos bendiga y nos guarde. Entonces, aquí está el mensaje evangelístico. No es lo terrenal lo que nos salva. Lo que nos salva es lo espiritual. Lo que nos salva es Cristo. Lo que nos salva es la gracia de Dios. La gracia de Dios la alcanzamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así que ya ustedes alcanzaron la gracia de Dios. A esto del texto que dice no habían alcanzado la gracia de Dios, eran los judaizantes que estuvieron oyendo el evangelio, pero se fueron al mundo, y esa gente que se apartaron por allá o se fueron a ese mundo, al judaísmo volvieron atrás. Esa gente no habían aceptado a Cristo en su corazón. Y le estaba diciendo, estuvieron cerquita de la gracia, pero perdieron esa oportunidad. En cambio, nosotros tenemos la gracia de Dios. No sé si alguna persona que nos estaba visitando quiere pertenecer a Sión, no al Sinaí. El Sinaí son las cosas del mundo. Las cosas del mundo llevan a condenación. Las cosas de Sión, las cosas de Cristo nos dan vida eterna. ¿Alguna persona desea recibir a Jesús en su corazón? Que Dios ha tratado con tu vida, no solo aquí, sino en tu casa, en la semana. Todos estos días Dios ha tratado contigo y te está hablando y te dice, tienes que recibir a Cristo en tu corazón para que seas santo. Eres santo cuando recibes a Cristo en tu corazón. Si no recibes a Cristo en tu corazón, no eres santo. Somos santos los que hemos recibido a Cristo en el corazón.